¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión en esta nueva semana aquí en su programa Criterios, en este lunes 26 de septiembre del año 2022, para seguir comentando de esos temas tan importantes que nos interesan a nivel nacional e internacional. Como siempre, uno de esos temas tan relevantes siempre es la educación. Y con la última reforma, o al menos el plan para instaurar o reformar lo que es la infraestructura, la currícula, enfocarnos en la salud de nuestros infantes, eso es muy importante de analizar para saber si se están haciendo muy bien las cosas o si es que hay algo que le hace falta a esta nueva reforma educativa impulsada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Para ello nosotros tenemos en el estudio nada más y nada menos que a Javier Hernández, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando, siempre un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy fraterno a nuestros amigos que nos escuchan, nos miran desde muy lejos de nuestras fronteras y los que también están conectados de nuestras comunidades educativas aquí en el país. Encantado de que usted nos haya aceptado la invitación y vamos entrando en materia, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que también pueden sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Empezamos entonces con el denominado Plan Mi Nueva Escuela, o ese es el nombre de la reforma educativa centrada en 6 ejes. Que lo son infraestructura, primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología y salud y bienestar. Vamos a analizar cada uno de esos factores, cada una de esas etapas, de esos puntos sumamente importantes para reformar nuestra educación. Vamos, licenciado, con el aspecto de la infraestructura, pero no sin antes preguntarle, ¿era urgente una reforma educativa? Aunque creo que la respuesta es casi obvia. Bueno, nosotros como Asociación de Colegios Privados de El Salvador hemos anunciado siempre nuestro sentir de los grandes errores que se cometieron al instalar la reforma educativa que está por vencerse. ¿Cuándo fue instalada esa reforma? Eso fue después de los acuerdos de paz. Que fue la que instauró el bachillerato general. Exactamente, el año 92, 93, 94, fueron 3 años de implementación que tuvo la reforma. Y es la que todavía tiene algunas, digamos, huellas que ha dejado en cientos o miles de profesionales y de preprofesionales que han egresado de esta reforma educativa. Obviamente, pues, eso quiere decir que nosotros hemos siempre estado pronunciándonos por una urgente, decíamos, revolución educativa, que es más que una reforma educativa. Para nosotros es importante instalar una revolución educativa con un plan de políticas públicas de educación a largo plazo. Es por lo que nosotros nos hemos pronunciado y creo que es lo que más le conviene al país en todas sus dimensiones, no solamente educativas, sino también todas las que puedan depender de la educación. Todos los factores, Fernando, todos los factores que usted ve en la vida diaria del país tienen que ver con una causa o un efecto educativo. El medio ambiente, la economía, la política, la religión, digamos, la tecnología, la técnica gubernamental, las costumbres, el patrimonio, todo tiene que ver con educación. No hay ningún aspecto de la vida diaria de un salvadoreño que esté alejado del tema educativo. Por lo tanto, la prioridad para todo gobierno en el mundo debe ser, en tanto que si tiene buena educación, le tendría que garantizarle un buen éxito en el futuro a ese país. Entonces ahí nace la propuesta nuestra, en tanto de que una revolución educativa deba de tocar no solamente los aspectos que acabamos de escuchar, que usted muy bien ha mencionado, y que son los que se han priorizado en esta reforma educativa. La infraestructura, digamos, de los centros educativos, públicos y privados, son una parte de lo que
tiene que ver con la reforma educativa respondiendo a la pregunta ¿dónde se enseña? Y ahora pues no solo la infraestructura, es un lugar de enseñanza. Se conforma como un sitio o un lugar de enseñanza la virtualidad. O sea, lo virtual se convierte en un espacio en donde se encuentra el docente y el estudiante de una manera, digamos, tecnológica, como se encuentra también un docente y un estudiante en una infraestructura física. De tal manera, pues, que si tendríamos nosotros que preguntarnos si el lugar donde se enseña actualmente reúne las condiciones para una significativa, digamos, calidad de la enseñanza, pues obviamente tendríamos que decir que hay un 40-40-20, que es como nosotros lo mencionamos. Habrá un 4 de cada 10 colegios y de cada 10 centros educativos públicos que tienen las condiciones más que sobradas de cómo están los centros educativos en condiciones de atender con infraestructura adecuada los procesos de enseñanza. Habrá un 4 de cada 10 que no lo está, y habrá un 10% de cada, o 20% de cada sector público o privado de centros educativos que está sobrado, que es, digamos, los centros educativos ideales, sí, que el país puede tener para desarrollar sus digamos, procesos de enseñanza. Ahora, la infraestructura en este país ha tenido siempre la cuesta arriba, porque es un tema de inversión muy fuerte. Se ha pensado siempre en que ha sido el obstáculo más grande que ha tenido el país, en tanto que la infraestructura no ha sido tampoco tocada con la delicadeza, con justicia, por ejemplo, como debería haberse tocado. Fíjese, un detalle importante, por ejemplo, es que un centro educativo público nace en cualquier lugar, Fernando. En cualquier lugar que la comunidad disponga para poder instalar una escuela. Y allá, haciendo historia, aquí mis antecesores que han venido a hablar de educación acá lo explicaron bien de alguna vez. Después de los acuerdos de paz que se instala esta reforma que está por terminar, se instaló el programa Educo. Tal vez usted ha oído hablar de eso, ¿sí? Cuando se instala el programa Educo, nace por dos vías. Una vía que se llamaba PRN, Proyecto Nacional de Reconstrucción, pues habían muchos centros educativos que había que reconstruir, mucho más que ahora. Y nace el Plan GOES de Educo, que es el financiado por el gobierno de El Salvador, y el PRN estaba financiado por organismos internacionales. Entonces, cuando se abren caminos, que no eran calles, sino caminos, hacia lugares donde habían población, digamos, en edad escolar, pues ahí se iba a instalar una escuela, se abría una escuela. Y si en esa comunidad el dueño de la hacienda decía, pues yo doy este establo para la escuela, pues en ese establo se instalaba la escuela. Sí. Ahí en el lodo, en la lámina, en las condiciones que fuera, se instalaba la escuela. Ahí con asientos de depósitos de leche inservibles y con tablitas en las piernas. Así nace la escuela rural después de la guerra. Así en esas condiciones de infraestructura. Así. Y no había, digamos, ningún criterio que cumplir en cuanto si el lugar donde se instalaba la escuela era un lugar, digamos, que cumpliera con requisitos de OPANS o de alcaldía municipal para calificación del lugar. Nada de eso. Eso era, digamos, secundario. Lo importante era abrir la escuela. Y eso quedó instalado así. Entonces usted tiene ahora escuelas que van las cámaras, le toman fotografías, y usted dice, ¿cómo es posible que una escuela esté en estas condiciones? Bueno, es que veamos la historia y ahí estamos. Y todavía hay centros educativos así, públicos, que tienen, digamos, una infraestructura no legal. Porque la comunidad dio el espacio, se instaló el centro educativo ahí, pero nunca se legalizaron los terrenos a nombre del centro escolar, a nombre del Ministerio de Educación.
Entonces todavía hay problemática de legalización de centros educativos en ese sentido. Luego, pues se ha ido poco a poco solucionando un punto, digamos, que no es lo mismo como estábamos en el 94, ahora el 2022, pero pues sigue habiendo problemas de infraestructura en todos los niveles educativos. Y yo creo que en esto, para terminar de hablar de este temita, hay una unidad de evaluación donde se verifica en el Ministerio de Educación cuando un colegio privado va a instalarse en un lugar. Y que bueno, esa unidad de evaluación, cuando usted solicita que le vayan a calificar el lugar para si está en condiciones para hacer un centro educativo, pues el colegio pasa por un examen muy exhausto, ¿verdad? Delicado, para poder calificar. Llega el cuerpo de bomberos, llega la OPANS o llega su similar en la alcaldía municipal para calificar el lugar, llega el Ministerio de Salud, llega las condiciones que deben de cumplirse también en otros campos de la legalización de estos centros educativos en infraestructura. Y así, si no cumple con la reglamentación para poder calificar la infraestructura que presenta el colegio para poder ser, digamos, autorizado para funcionar, si no cumple no se lo autorizan y el centro educativo no califica. Pero eso no pasa con un centro educativo público. El centro educativo público tiene una infraestructura como la vemos ahorita muy criticable porque no tiene ninguna evaluación. Nadie se ha encargado nunca de evaluar si las condiciones físicas de un centro educativo público está en condiciones para ser ubicado como para que funcione para un centro educativo público. Desde luego. Licenciado, analicemos el siguiente elemento, que será la primera infancia, tras nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y continuamos analizando lo que es la reforma educativa próxima a realizarse. Ya analizamos el primer elemento, que es infraestructura. Toca analizar ahora primera infancia. Como siempre, aunque parezca obvio, ¿por qué fue necesario centrarse en esta reforma educativa, en ese elemento como es primera infancia? Yo creo que el descuido y el abandono que ha tenido el tema de la primera infancia en la reforma anterior obligó a digamos, gobierno a instalar en esta reforma educativa como prioridad el tema de primera infancia. Nosotros como Colegios Privados del Salvador, cuando esta reforma educativa en marcha, así llamada, comenzó, entonces nosotros pusimos como propuesta que se le diera atención a este tema. Así es. Porque nosotros ya estábamos caminando sobre el servicio educativo de primera infancia. En los colegios privados pues ya teníamos instalados sistemas de educación de primera infancia, en tanto que brindábamos servicios a hijos de funcionarios, a hijos de empleados públicos que de repente pues tenían a su niño de 2, 3, 4 años y que tenían que dejarlo en algún lugar para que se le educara mientras este funcionario o empleado público estaba trabajando. Pero el sistema público no tenía todavía, digamos, ni siquiera una aspiración en aquel entonces por darle importancia a este tema. Costó mucho que los gobiernos anteriores tuvieran a bien darle la importancia a este tema. Costó mucho, digo, porque caminar sobre esto ha sido como que el gobierno ha sido obligado por organismos internacionales que tienen
ya mucho que saber. Con la actual reforma. Exactamente, sí, así es. Han sido obligados a que esto pues se le dé una importancia, digamos, como se debe, porque el relegar, digamos, el estudiante a que no esté en condiciones con presaberes de primera infancia, de educación parvularia, para ir a un primer grado de educación básica, realmente el éxito educativo se reduce, se limita. ¿Cuáles son esos presaberes? Los presaberes son los conocimientos, las habilidades, las destrezas que el estudiante debe de dominar, son las competencias que debe de adquirir para poder desempeñarse en un grado inmediato superior. Esos conocimientos pasan porque haya, digamos, un sistema que le atiende en tanto que los contenidos, digamos, la metodología que se va a desarrollar en esos niveles sirvan para que el estudiante al egresar cumpla con un perfil que llene todas las, digamos, necesidades e intereses que el estudiante tiene para poder cómodamente desarrollarse en el grado inmediato superior. Así, por ejemplo, fuimos muy criticados, los colegios privados siempre hemos sido criticados porque la educación parvularia, específicamente el 6, o sea, el Kinder 6, lo que se llama preparatoria de educación parvularia para nosotros, casi siempre el estudiante llega leyendo al primer grado. Entonces eso para nosotros... Pero si bien, eso para el sector privado. para el sector privado, es correcto, así es. Para nosotros eso... y ha sido criticado porque siempre las autoridades han dicho, mire, justifíqueme por qué tiene que leer a los 6 años un niño, ¿verdad? ¿Por qué no? Exacto, esa es la respuesta que nosotros damos. Entonces justifíqueme por qué no tiene que saber leer a esa edad. O sea, el conocimiento de los presaberes... Incluso hay niños de 4 años que ha sido limitado. Tenemos experiencias de todo tipo, ¿verdad? Lo que sí nosotros como colegios privados sabemos es que hay que educar para la diversidad. Sí. Entonces no podemos tener digamos, una misma vara para todos los estudiantes, en tanto que algunos van a tener mayores habilidades que otros, e incluso algunos no van a tener ninguna habilidad para estudiar, y otros van a tener sobradas habilidades. Entonces, ante esta diversidad de condiciones para poder aplicarlas en primera infancia, este despertar, digamos, del niño al mundo social, educativo, es muy importante. La convivencia, la adaptación al medio, adquirir aquellas habilidades de comunicación, de emitir mensajes y de responder mensajes de todo tipo, verbales, físicos. O sea, hay ahí todo, digamos, un componente educativo en la edad de 2, 3, 4 años que debe dársele tratamiento. Y por eso nosotros poníamos en la mesa de discusión en la reforma educativa anterior que no podían dejar eso fuera. Sin embargo, los objetivos de gobierno de aquel entonces llevaban a pensar que lo que se quería era invertir lo menos que pudieran en educación. O sea, el objetivo de la reforma no era brindar un mejor sistema educativo al país. El objetivo de esa reforma era reducir los costos de la educación. Y de ahí pues que... Y con los costos, con la reducción de costos también se reduce la calidad. No, eso es súper lógico, ¿verdad? Pero si es que, piense usted, bueno, mis amigos televidentes lo sabrán, si el gobierno no invierte en primera infancia, pues es un recurso financiero que puede invertirle en otra cosa. No digo en qué, a saber. Pero si tampoco invierte en un tercer año de bachillerato, también es un dinero que puede invertirlo en otra cosa. Entonces, la reforma anterior se limitó a, digamos, desarrollar un sistema educativo muy mediocre, en tanto que ni le dio atención a la primera infancia. Si usted se revisa las reformas educativas que han habido, mejor dicho, los planes educativos anteriores, pudiesen tal vez estar en teoría ahí el tema de primera infancia, pero no ha sido tocado en la práctica en la instalación de sistemas de primera infancia en los centros educativos públicos. Y de cualquier manera no pasan del siguiente gobierno. Exactamente, es lo que ha pasado. Ahora, los colegios privados hemos tenido, gracias a Dios, la posibilidad de poder ofrecer este servicio y que ha estado bajo el dominio de no solo el Ministerio de Educación, fíjese.
Cualquiera podría decir, bueno, si es educación y si es primera infancia, este sistema debería estar controlado por el Ministerio de Educación. Pero no. Este sistema ha estado controlado por el gobierno, pero por entidades que no necesariamente son el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ha estado dominado por el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el ISNA, por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el CONNA, y hasta hace algún tiempo pasó a ser parte del Ministerio de Educación la responsabilidad de orientar, dirigir, controlar la primera infancia en el país, educativamente hablando. Pero eso no fue siempre así. Qué bueno que se han estado enderezando los caminos del sistema educativo y que ahora le demos el espacio que merece la primera infancia. Falta que ver ahora que la letra cobre vida en la práctica. Ok, usted menciona que tras la reforma que se hizo después de los acuerdos de paz, se creó lo que es el bachillerato general. En diversas ocasiones he escuchado que el bachillerato general le hizo un grave daño a nuestro país debido a que los estudiantes en su mayoría salen sin mayores habilidades para enfrentarse al mundo laboral. ¿Usted está en esa línea de que el bachillerato general fue un grave error? Bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Y lo que se ve no se pregunta. Pues sí, lo que se ve no se pregunta. Y ahí está clarísimo, ¿verdad? Tenemos, los hechos nos dicen lo que ha pasado. Hemos tenido claramente, momentos en los que ha habido quejas de todos sectores, ¿verdad? El estudiante mismo, en su humilde y muy, opinión, dice, bueno, con 2 años yo me hago bachiller. Todavía lo dudan, pero dicen, bueno, qué oferta más buena, ¿verdad? Es que es una gran oferta, y si fuera 1 año todavía fuera mejor. Fíjense que con la reforma que finalizó en el 92, que se llamaba la reforma de Benec, que fue un ministro que la instaló esa reforma, había un bachillerato técnico o académico de 3 años, ¿verdad? Diurno. ¿Y cuánto cree que duraba el bachillerato nocturno? 4 años. O sea, el bachillerato nocturno duraba casi como dura un tecnólogo en una universidad. Sí. Entonces, aunque usted egresara con ese bachillerato de la reforma educativa de Benec, aunque egresara de noche, era un bachillerato muy potente, muy robusto. Todavía ese bachillerato nocturno de 4 años supera en suficiente calidad al bachillerato diurno de 2 años que tenemos ahorita. Pero eso en aquel entonces, cuando nosotros nos pronunciábamos por el servicio educativo y la calidad, el gobierno no lo escuchó. Porque su interés no era la calidad educativa, su interés era reducir costos de educación. Y lo logró, realmente lo logró. Era paradójico porque los gobiernos, cuando han finalizado sus guerras civiles, sí, han orientado los fondos dedicados a la guerra al sistema educativo. Y en este país se siguió cobrando el impuesto por la guerra, invirtiéndolo a saber en qué cosa, y en educación se le redujo la inversión. Okay. Y no digo se le redujo la inversión en el sentido absoluto, sino en el sentido relativo. Es así. El tema de la inversión en educación siempre ha sido, Fernando, un tema de conciencia social. Yo creo que en este país hace falta mucho por tener una verdadera conciencia social de las cosas. Sí, así es. Y así hemos caminado. Y ahora que nos enfrentamos a una reforma en que la primera infancia va a tener un punto especial, que esperamos que no sea tanto como pasó en el proceso anterior. ¿Se acuerda usted del Plan El Salvador Educado? En el Plan El Salvador Educado este era un desafío. Un desafío es como lo pintan ahora en la reforma educativa como un punto de honor. O sea, lo priorizaron. Y si usted revisa el documento del Plan El Salvador Educado, a su base el desafío de la primera infancia tiene un sueño tan lindo, una carta al niño Dios tan precioso, bien escrito, bien iluminado, súper ilustrado, pero al final ese Plan El Salvador Educado
no llegó ni siquiera a la puerta del centro educativo. Se quedó en el escritorio de quien lo creó. El peligro que toda reforma educativa corre es que todo lo que se ofrezca quede en el escritorio de quien lo crea. Y todavía peor, que todo lo que se ofrezca nazca en un escritorio y no nazca donde debe de nacer, que es en el suelo, en el piso del centro educativo, donde están los maestros, los estudiantes y los padres de familia. Excelente reflexión, licenciado. Vamos al siguiente punto, que es formación docente. Pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El siguiente punto a analizar en esta reforma educativa es la formación docente. Hasta ahora queremos analizar cuáles han sido las debilidades para su misma formación. Ha sido una debilidad universitaria, ha sido una debilidad de la misma profesión, y qué es lo que se debe adaptar para mejorar la docencia en esta reforma educativa. Licenciado, primero, ¿ha fracasado en estos últimos años la formación docente o ha sido muy débil? Bueno, si hablamos de formación docente, comparando el antes con el ahora, y ya, pues yo también quisiera comparar el antier con el ayer y el hoy. El antier se refiere a la, digamos, añorada, porque no le puedo llamar de otra manera. Muchos hablan de esa escuela normal de maestros, sí. Porque el criterio es que en esa escuela normal de maestros se formaban a los mejores docentes. Esos maestros que formaron a maestros después y que por razones políticas y por razones, digamos, del conflicto armado, se le dio cierre a esas escuelas y se convirtieron los centros de formación docente en centros de batalla. Entonces, este criterio que tuvo los gobiernos en priorizar la guerra civil, en primero que todo, pues llevó a tener su primera gran, digamos, tristeza educativa en el cierre de estas escuelas. Pero bien, después nacen los centros de formación docente, que son desde la línea de las universidades, así conocidas, y los IES. Los IES son los Institutos de Educación Superior de Formación Docente, que no son necesariamente universidades, pero que forman docentes y son estudios superiores. Ese es el ayer, ¿sí? El ahora, bueno, el ahora es que tenemos o enfrentamos tres tipos de formación docente que hay que tener en cuenta. Primero, el grupo de docentes activo, el que esté en el aula ya, el que está ahí atendiendo a los estudiantes, a los padres de familia, recibiendo órdenes de su director. Ese es un grupo de docentes, digamos, el que está digamos, de accesar ya a él para formarlo, porque nunca se termina de actualizar a un docente. La educación es dinámica, hay cambios mañana, hay, digamos, metodologías, técnicas que pierden vigencia en cuanto a pasado mañana. Entonces, este tema de la educación debe ser una actualización continua, una innovación continua en los centros educativos, en los docentes, por ejemplo. Ese grupo de docentes que está ahí activo tiene dos grupos o subgrupos. Uno que está con un pie adentro de la escuela y con otro pie afuera de ella. Estos docentes ya quisieran tener los dos pies afuera de la escuela, que es el grupo docente que ya tiene su edad para jubilarse, para salir, para irse a descansar.
pero que le limita el tema de la pensión, en tanto que la pensión que le dan pues es demasiado baja, tanto que no podría sobrevivir con esa pensión. Entonces, en ese sentido, hay otro grupo, que es un grupo joven, que es menos que el grupo que se va, y que debe de actualizarse para el futuro de la educación salvadoreña. Este grupo y este magisterio activo tiene a la base procesos por la condición de los docentes, que aunque se tiene mucha experiencia ahí capitalizada, pero hay poca, digamos, actualización de los, digamos, procesos técnicos, metodológicos, pedagógicos y didácticos que debe el docente tener para poder llevar a cabo la reforma educativa que quiere implementarse ahorita. O sea que la reforma educativa no va a poder implementarse con el sector magisterial vencido, con el sector magisterial cansado. No se puede implementar una reforma educativa con un sector magisterial que está pensando más en irse que en quedarse. Ese es un grupo delicado, hay que atenderlo. Pero tenemos otro grupo animoso, ese grupo que dice que sí se queda y que quiere entrar en la línea de la mejora continua. Ok, pero hay otro grupo afuera, que es el que está por ingresar a relevar a los que se van. Ese grupo ya aspiró a una plaza, ya pasaron por un proceso de selección, algunos ya van a estar por elegirse. ¿Y cómo ingresa este grupo de docentes a la escuela o a eso que le llaman mi escuela nueva? ¿Cómo ingresa? ¿Cuál va a ser, digamos, el pulir de la dinámica educativa para estos docentes? Ese es un grupo delicado que la formación docente debe de tener en cuenta, que es un segundo grupo. Y el tercer grupo, Fernando, es el grupo que está en la universidad ahorita, que no ha egresado, ¿verdad? Ahí está formándose. Ya, digamos... Entonces, aquellos que van a salir de la universidad, ya que no entraba en vigencia esta reforma, no saldrán desactualizados. Exactamente, por eso le explico. Ok, las universidades están formando como un pensum en el cual ellos se les ha autorizado por el Ministerio de Educación para formar docentes con ese pensum, pensando en la escuela de ahora. Pero la escuela de ahora es el tiempo en el que se están formando, no es el tiempo en el que ellos van a ir a trabajar. Cuando ellos salen de la universidad y llegan a la escuela nueva, se encuentran con que lo que van a trabajar en la escuela nueva no es lo que en la universidad les enseñaron, porque la universidad los preparó para la escuela en el tiempo que se estaban formando. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación docente debe de revisarse por el Ministerio de Educación en tanto que la docencia sea preparada, sea capacitada, sea formada, en tanto que se piense para cuando ellos van a tener la oportunidad de estar ingresando a la escuela nueva. Ese grupo de docentes, que es el tercer grupo del cual le hablo, ese grupo de docentes debe de tener un especial cuidado del Ministerio de Educación, que es el rector de la formación docente, en tanto que se facilite la calidad de la formación docente, se actualice, se innove y que podamos tener una mejora continua, no solamente en el docente que está formado y ya está instalado en el aula, no solo en el docente que está formado y está por entrar al aula, sino también en el docente que se está formando. Y hay un cuarto grupo de docentes que la formación debe de cuidar mucho, los que aspiran a ser docentes. ¿Quiénes quieren ser docentes en este país, Fernando? Le aseguro que el mejor estudiante de matemáticas no quiere ser profesor. Le aseguro que el mejor estudiante de bachillerato en ciencias no quiere ser docente. O sea, aquí la motivación por ser profesor, por ser docente, es la más ausente. O sea, ¿y qué quiere ser un...? Nosotros deberíamos tener como docente al mejor maestro de matemática. Deberíamos tener como docente al mejor docente de ciencias.
¿Por qué perdemos las competencias internacionales en estas disciplinas? Porque los que están dando clases no son los mejores estudiantes que estuvieron en bachillerato destacándose en estas áreas, en estas disciplinas. Son los docentes, son los estudiantes que sus actitudes, sus deseos, sus aspiraciones les llevan a querer ser profesores, pero porque tengan las competencias, digamos, o los ánimos, las motivaciones, porque sus disciplinas son las mejores en las que se han desempeñado, no es así. ¿Y por qué traigo esto a cuenta? Porque el sistema no propicia esa motivación. O sea, ¿cuándo ha oído usted, por ejemplo, que le digan, mira, hay una beca para el mejor alumno de matemática de los institutos nacionales para que estudie docencia? ¿Cuánto le dan de premio a la gente que gana, digamos, la mejor calificación de avanzo? ¿Cuánto le dan para que estudie una carrera universitaria? ¿Se ha preguntado usted cuántos de los que les hemos dado esos premios en la PAES, que son más de 20 años, y cuántos los que le hemos dado esos premios en avanzo, cuántos han estudiado docencia? ¿Ninguno? Ni uno. Es que nadie mira la docencia como digamos, una profesión en la que podamos aspirar ver algo de desarrollo profesional, personal o familiar. ¿Podría ser que el análisis de la remuneración misma también sea un obstáculo para intentar estudiar docencia? Desmotiva, claro, desmotiva. Pasa por una cosa de esas, ¿sí? Y esto no es solamente de El Salvador, Fernando. Bueno, lo vemos también en todas partes del mundo. De hecho, usted mira las novelas, las películas, el más pobre de la película, ¿quién es? El profesor. Y el apellido que le ponen al profesor no es un apellido de alta alcurnia, es el apellido de Hernández como yo, López, ¿verdad? Entonces, así funciona esto. El Salvador podría ponerle fin a esta, digamos, mala consecuencia que tiene la formación docente. Ok. Bueno, licenciado, analicemos el cuarto punto, que es la reforma curricular, tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El siguiente elemento por analizar es la currícula educativa. ¿Qué es lo que hay que incluir? Y también, ¿qué es lo que hay que quitar a la currícula actual? Licenciado, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Y qué es lo que se debe instaurar? Bueno, hay que decir que la currícula es la respuesta en una reforma educativa a qué es lo que hay que enseñar. Es el contenido, es la disciplina, es el plan, es la malla curricular. Bueno, es eso. Digamos que es la receta del hecho educativo. Eso es la currícula. En la currícula usted se encuentra con un plan de trabajo en el que se establecen todas, digamos, las líneas de acción del sistema educativo intraescolar. O sea, todo lo que va a suceder en el aula lo responde la currícula educativa. Y ahí nos enfrentamos con que la currícula deba de tener, digamos, especial cuidado en tanto que cada disciplina pueda tener su propio enfoque metodológico. O sea, cómo hacer las cosas educativas. Ese enfoque metodológico es el estándar de cómo se hacen las cosas en los centros educativos. Estándares mínimos, obviamente superables, pero que deban de cumplir
con que se alcancen los objetivos mediante ese estándar, se alcancen las competencias, se alcancen los indicadores. Esta currícula también debe de saber reformarse en tanto que los niveles educativos tengan una malla curricular que responda a la necesidad de hoy y de mañana. Repito, de hoy y de mañana, no solo de ahora. Nuestra malla educativa está totalmente desactualizada. Definitivamente. Estamos trabajando con programas o mallas curriculares que se instalaron en el 96. O sea, no hay una asignatura que haya pasado por validarse y eliminarse de los programas de bachillerato porque no se han hecho las investigaciones respectivas. Tampoco se han instalado nuevas asignaturas porque tampoco se han hecho las investigaciones respectivas. ¿Qué descuidada ha estado la educación? No, ha estado abandonada. Nosotros venimos hace tiempo pronunciándonos por un sistema fallido educativo, digamos vencido, ¿sí? ¿Y sabe por qué la palabra vencida cae muy bien o califica muy bien nuestro sistema educativo? ¿Por qué? Porque lo que está vencido hace más daño digerirlo que no digerirlo. Si usted se toma un vaso de leche vencida, más le valiera no habérselo tomado. Exactamente así es el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no nos hemos cuidado de actualizar la vigencia de la educación en el país. Porque no ha sido prioridad de los gobiernos. Las prioridades han estado en otro sentido. Y lo importante aquí está en darle sentido, en tanto que la currícula no solamente pueda dársele, digamos, la importancia por lo que se enseña, sino también cómo se enseña, con qué se enseña, dónde se enseña, quién enseña, a quién se le enseña, con quiénes se enseña. Entonces todas esas respuestas las tiene la currícula. La formulación de la currícula hecha en los escritorios, como hasta ahorita se ha hecho, que es delicadísimo el tema, tiene una garantía de fracaso. Porque la currícula elaborada, diseñada por procesos, digamos, excluyentes, lleva a tener una sola respuesta. No entra al aula esa currícula. Se queda de repente en la puerta del centro educativo. De ahí no pasa. Le pueden decir, sí, qué bueno que hay un nuevo programa de estudio, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí. Pero ya no lo aplican. ¿Y por qué no lo aplican? Porque no fueron parte de la construcción de ese currículo. El docente es delicado. Sí, claro. Es un profesional, digamos que muy susceptible. En tanto que si no se le da participación, no va a tener la garantía de motivarse en aplicar lo construido. Realmente, ¿qué daño se le hizo a nuestros niños y niñas en todos estos años del sistema educativo totalmente obsoleto? Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, ¿qué materias deben eliminarse y cuáles agregarse? Licenciado. Mire, debe de haber a la base una investigación, un diagnóstico curricular. Es el alma de la reforma educativa del currículo. Si no actualizamos la malla curricular, si no estamos conscientes de que la malla curricular responde a las exigencias del mañana, de aquí a 30 años, a nuestra sociedad,
entonces estaríamos haciendo una reforma que prácticamente no va a servir de mucho. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de malla curricular, estamos hablando de las asignaturas o disciplinas que debe tener un nivel educativo. Y cuando hablamos de que cada disciplina debe tener su enfoque metodológico, su modelo pedagógico, estamos hablando de la mística de país que debe tener la educación. Y en ese sentido creo que las asignaturas que deba tener la nueva currícula instalada en los niveles educativos debe de estar muy, pero muy acorde a la proyección que el país tiene para de acá a 30 años, a 40 años. Porque mire, el bachiller que se va a tener formado por esta reforma educativa, Mi Nueva Escuela, lo vamos a tener dentro de 12 años. Para entonces vamos a estar diciendo, don Nayib Bukele acertó en la reforma curricular. O vamos a estar diciendo, es que la reforma educativa de don Nayib Bukele nació en el escritorio de alguien y se impuso al Magisterio Nacional. Por eso no entró al centro educativo. Que decida el gobierno ahorita si va a dar la participación o lo va a instalar. Como se ha instalado alguna reforma curricular, por ejemplo, matemática ha sido una reforma inconsulta. Y ya tenemos nuevos programas de matemática desde hace años. Sí. Matemática, lenguaje ha sido una reforma curricular inconsulta. Ciencias ha sido una reforma curricular inconsulta. Digo esto porque al menos colegios privados no hemos participado en ninguna consulta sobre estas reformas curriculares. Y no es que estemos nosotros exigiendo participar, es que más le conviene al gobierno que participemos para tener garantizado el éxito de la reforma curricular. Y también los gremios deberían de participar, los docentes. Hay mucho que aportar ahí, para que la responsabilidad no quede sobre un grupo de personas que ni conocemos y ni sabemos. Mucho puede saber un funcionario, pero si no ha tocado el piso de un centro educativo y no ha tenido la interacción suficiente, basta, con el sistema en terreno, créame que esa reforma curricular no va a ser un éxito, va a fracasar, como ha fracasado los otros intentos que han habido con el plan Vamos a la Escuela, con el plan 2021, con el plan inclusivo de tiempo pleno. ¿Se acuerda? La escuela inclusiva de tiempo pleno. Con el plan 2021. Todo eso fracasaron. Entonces, si a eso vamos de nuevo con la misma actitud o peores actitudes de inclusión para reformar la currícula, tengan por seguro que dentro de algún tiempo vamos a estar diciendo que ese fue el principal error de esta reforma educativa, Mi Nueva Escuela. Y por el momento queremos ver luces de eso. Desde luego. Licenciado Javier Hernández, qué gusto haberlo tenido con nosotros, y sabemos que quedaron muchísimos temas en el aire, aunque claro, no alcanza un solo programa para analizarlos todos. Sin embargo, estos creo que nos ha dejado una idea de a dónde nos dirigimos o a dónde nos queremos dirigir. Siempre hace falta tiempo. Desde luego. Pero por supuesto que es un gusto estar acá, Fernando, agradeciéndole a la comunidad educativa nacional por un año más de trabajo, que ya estamos por finalizar, y agradeciéndole a Dios Todopoderoso que nos ha dado vida para poder estar acompañándonos en este proceso tan lindo que es la educación. Desde luego. Bueno, esperamos que nos acompañe en una próxima emisión. Y desde luego a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.